entre notas aprobatorias y muy buenas notas, el módulo previo, algunos pocos nada más no alcanzaron el nivel de aprobación. No se preocupen, no se desanimen. He visto que algunos lo han hecho un par de veces, vale la primera, no vale la segunda, pero tienen por delante todavía nuevos desafíos en los próximos módulos porque para los que son cursistas, no les pretendo rendir un recuperatorio, ¿sí? No pretendo que rindan un recuperatorio, sino que tienen una cantidad de módulos que deben aprobar para certificar. Y los que son carreristas, y con ellos sí tenemos otro tipo de convenio. Bien. Bueno, entonces hoy nos toca... escuchándose eco. Hoy nos toca un tema que es difícil darlo en una sola clase, pero intentaremos focalizando sobre algunas cosas que entiendo. Muchos de ustedes alguna experiencia pueden haber tenido, aunque sea menor, y entiendo que algunos otros no, por eso la parte básica la voy a recorrer muy rápido para tratar de focalizar sobre algo que puede serles útil a aquellos quienes algún contacto ya han tenido con la ecografía y pulmón, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primero compartiendo. Hacia grabación, luego tengo que... Se está grabando la llamada. Esta llamada está tomando notas. Bien. Sí, ahí está. Vamos a compartir acá. El que esté entrando gente tendría que estar con mi celular admitiéndolos. Bueno, a ver, quisiera hacer algo. Espero que me lo permita. Espero que se vea bien. Bueno, me van contando si es que se ve algo mal o no funciona. Espero que todos puedan ver las grabaciones. Esta es una clase que tiene varios videos, por eso tenemos que tratar de que todo salga correctamente y se puedan leer los videos. Bueno, muy bien, la ecografía pulmonar. Desde que la ecografía ha resultado una herramienta que a nosotros nos resulta súper útil de forma cotidiana a la hora de practicar la semiología crítica. Lo llamo así porque la semiología crítica hoy incluye un sentido que antes utilizábamos solamente lo que se encontraba al alcance de nuestra vista. Hoy la ecografía resulta la ampliación de ese sentido. Por lo tanto, no se debe comprender la ecografía como un examen complementario, esta ecografía que nosotros llamamos POCUS,
sino que es una extensión del sentido de la observación en el examen semiológico del paciente crítico. Por lo tanto, todos aquellos quienes nos dedicamos a esto debiéramos entrenarnos para cumplir los requerimientos mínimos de conocimiento y poder hacer una práctica médica crítica acorde a los estándares que nos exige el siglo XXI. Muy bien. ¿Cómo es que nos sistematizamos para la ecografía pulmonar? ¿No? La ecografía pulmonar tiene muchas formas de sistematizarse. La más practicada por la velocidad con la que se realiza y porque es la más práctica a la hora de una situación crítica, es la que propone Lichtenstein, que es la de el protocolo Blue. Y en el protocolo Blue, que fue un protocolo diseñado hace un tiempo largo, fue el que dio el puntapié para extenderse en el examen ecográfico pulmonar, y que fue destinado para distinguir los tipos de insuficiencia respiratoria atendidos como presentación en una guardia. Así es como se definió que la valoración para destacar cuál es la etiología o el tipo de insuficiencia respiratoria constaba en atender 3 puntos. Los 2 puntos delanteros se les llamó Blue Point 1 y Blue Point 2, que son aquellos quienes, a ver si puedo ver con el puntero acá, activar puntero. Muy bien. Este es el punto 1 y este es el punto 2, y se toman como referencia las manos. La raíz del segundo y tercer dedo en la línea media clavicular es el punto 1, y la raíz del segundo y tercer dedo, pero en el metacarpo, es el punto 2, ¿sí? Son de cara anterior. El punto 3 o punto Platz es una línea que pasa de referencia por el punto 2, ¿sí? Que está acá, hacia la línea axilar posterior, ¿bien? No se trata de la línea que pasa por la base de la palma de la mano, no, sino de una línea que pasa imaginariamente desde el segundo punto hacia la línea axilar posterior. Este punto es el punto PLAPS, que deriva de estas siglas y que tiene como finalidad objetivar las lesiones que predominantemente asientan sobre la base del pulmón, sobre todo en las regiones declives. Bien, la evaluación del protocolo Blue se hace con corte longitudinal del ecógrafo, es decir, corta a la costilla como si fuese una tira de asado, no la corta de forma longitudinal. Bien, ahí están el punto 1, el punto 2, ¿sí? Y el punto PLAPS. Después le voy a pasar el PDF de esto para poderlo repasar. Otra forma de valorar el pulmón es a través de 4 zonas o 4 regiones, ¿sí? Esta fue una ampliación del protocolo Blue y fue una ampliación para destacar 2 regiones más que involucran la región axilar, que ahora son punto 3 y punto 4, y que lo que los divide de superior e inferior son una línea que pasa por la línea mamilar. Muy bien. Entonces, la exploración ordenadamente sería punto 1, punto 2, subo a punto 3 y punto 4. El corte sigue siendo longitudinal ecográfico y le ponemos el nombre de anterosuperior, anteroinferior, laterosuperior y lateroinferior. Ahí están las líneas que pasan por la línea media esternal, por la línea axilar anterior y por la línea axilar posterior. Mi audio está prendido, entiendo, ¿no? ¿Audio? Sí. Sí, hace un rato hacía eco. Perfecto. Bueno, muy bien. La tercera forma de explorar, ¿sí?, es a través de la suma de 2 regiones más, que son 5 y 6, que se suman a la previa en la región dorsal, ¿sí? Esta región dorsal agrega, a partir de la línea axilar posterior, una que pasa en la línea paravertebral, y se suman la base posterior y el espacio interescápulo-vertebral como 5. ¿Sí? Que es una zona estrecha, producto de que la escápula impide la valoración completa de esa zona. Y por lo tanto tenemos posterior superior y posterior inferior agregado a lo previo. Siguen siendo, eso suma un total de 6 zonas.
y que desde luego en el paciente crítico se hace un poquito más difícil por la necesidad de girar al paciente en la evaluación, lo cual complejiza más y no es tan ágil. Finalmente, y para quienes les gusta la ecografía pulmonar y quieren practicarlo en el consultorio de cualquier especialidad, la valoración espacio a espacio es una de las cosas que también ha sido revisada y que amplía con mucha más vehemencia la presencia de una patología pulmonar porque es muy difícil que se pueda escapar de esta valoración una patología pulmonar identificable por ecografía. ¿Bien? El corte sigue, acá el corte es longitudinal, o sea, como si cortaras una costilla, y también se hace de forma transversal porque puede hacer un desplazamiento del espacio intercostal desde interior hacia exterior. Muy bien, en la emergencia y en cuidados críticos utilizamos el sistema de 3 y 4 zonas de cada lado, o sea, el protocolo Blue y el extendido de 4. Es muy difícil en la urgencia revisar la zona posterior, a menos que tengas tiempo para decubitar al paciente. Y dejamos para lo que es ambulatorio o prácticas de guardia o consultorio externo, el de 6 zonas y la exploración detallada. Este consenso de recomendaciones internacionales basadas en evidencia para la ecografía pulmonar de punto de atención o POCUS, ¿sí? Ha sido revisado por múltiples expertos, entre ellos Volpicelli, una de las personas más importantes y referentes en la ecografía pulmonar, que sugiere unificar los criterios de atención y los criterios de apoyo del ecógrafo para su correcta interpretación y publicación. Esto es un convenio, no se trata de que así se ve mejor, sino que es la forma de transmitir la información y poderla describir en un papel como si fuese un informe para la mayoría. Entonces, el corte que se decidió realizar es un corte longitudinal, la muesca se decide colocar hacia cefálico de forma estandarizada. La muesca, hablo de la muesca del transductor del ecógrafo que tiene un puntito, que es este que está acá arriba, en donde se señala casi siempre la zona cefálica para la correcta visión, y después dónde pongo el foco, que es otra herramienta o botonera que utilizamos a través del aparato que contemos. El foco es una zona donde se hace mayor énfasis en la incidencia del ultrasonido, se lleva hacia la línea pleural. ¿Y qué transductor uso? Bueno, en la urgencia, lo ideal es no cambiar de transductor a transductor. La urgencia implica una valoración rápida que va de segundos a minutos, no tiene por qué tardar más. El microcomb es una excelente herramienta para no cambiar, porque el microcomb me permite ver profundo y porque el microcomb me permite ver, ¿cómo se llama?, rápido entre las costillas. Y cuando tengo más tiempo o el paciente me permite hacer una exploración un poquito más exhaustiva, puedo usar el lineal porque me permite caracterizar muy bien la pleura, y el convexo en las zonas bases porque me permite ver muy bien la profundidad. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que veo cuando apoyo? Bueno, lo primero que veo cuando apoyo con un lineal es los tejidos blandos, que son los que vemos acá, ¿sí? La piel, sobre todo, que se ve muy reticulada, y posteriormente debajo de la piel, los músculos. Las costillas se ven atravesadas en el corte longitudinal y por eso se ven semicirculares, y de donde se destaca la sombra acústica hacia atrás, dejándome un marco por donde se aprecia una línea que separa el músculo del pulmón, y es lo máximo que veo. Hasta allí debiera ser lo normal, ya que el ecógrafo, el ultrasonido, no penetra en el pulmón, ¿sí?, sino que se detiene en la línea pleural, y lo que se refleja hacia atrás son artefactos, ¿sí? Lo que yo veo en un pulmón sano, más allá de la línea pleural, son artefactos, si los hubiera. Si no, no tengo que ver nada. Por eso, lo veremos más adelante, cuando yo aprecio un pulmón normal y aprecio un neumotórax, probablemente vea casi lo mismo, excepto el deslizamiento de la pleura. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en este espacio donde habrá neumotórax, habrá aire igual que el aire que hay en el pulmón. Por lo tanto, la imagen inicial estática es igual. Solamente lo distinguiré un normal de un neumotórax
por un fenómeno dinámico que tiene que ver con el deslizamiento de la... ¿Mm? Bien, entonces ahí está la piel, el músculo, la costilla y las sombras acústicas hacia atrás. Bien, algunos lo han parangonado con un avestruz, por eso algunos le han puesto el signo del avestruz. Cada uno le pone un nombre distinto y eso depende con qué pie se levantan los chicos que ven esto. Entonces, del lado derecho hay un diagrama de cómo es que se hace, cómo es que se ve anatómicamente el corte que estamos haciendo con el ecógrafo. Acuérdense que nuestro ecógrafo es como si fuese una gran guillotina, que donde apoyes va cortando de esa forma y yo lo aprecio desde el lateral del corte de la guillotina. Bien, cuando apoyo un convexo lo que veo es digamos, una imagen trapezoidal que me permite ver entonces un poco más grande la visión que antes tenía más limitada y más profunda sobre todo, y a esto le han puesto o lo han caracterizado como el signo del murciélago por las costillas y su reflejo de sombra acústica hacia atrás y la línea pleural en deslizamiento. ¿Sí? Cuando yo aprecio esto, hay una zona digamos, vacía de exploración, que son las zonas que cubre las costillas. Por eso, cuando uno hace una exploración dinámicamente, uno tiene que tratar de mirar entre rejas, digo yo, que es tratar de movilizar el transductor a fin de esquivar las zonas ocultas y poder observar en ellas para tener una mayor amplitud de visión. ¿Bien? Entonces, lo mismo. Piel y tejido celular subcutáneo son estructuras fijas que dan un pequeño reticulado ecogénico y que puede mantener y que no se moviliza con el dinamismo, y la musculatura puede cambiar, sí, su caracterización de acuerdo al trabajo muscular del paciente. Hay algunos trabajos que hablan acerca de las contracciones musculares de los intercostales como un patrón de sobreesfuerzo o uso de accesorios, que todavía está en revisión, y las costillas que se ven siempre como semicírculos que transmiten la sombra acústica posterior. Finalmente, y esto creo que es lo más importante para aquellos quienes ya hacen ecografía pulmonar, que la pleura es muy importante destacar que tiene un grosor. Eso, aquellos quienes hacen ecografía pulmonar lo pasan mucho por alto, y es importantísimo la caracterización de la línea pleural dinámica y móvil. Esa línea pleural, ¿sí?, es fina, es continua y es lisa. ¿Bien? Si yo no tengo lo fino, que es menor de 1 milímetro, si no tengo una pleura que desliza de forma continua, es decir, se fragmenta, o tengo una pleura que se desliza pero es rugosa, entonces tengo una patología que puede caracterizar con la sumatoria de otros signos y que finalmente me sumarán al diagnóstico. ¿Bien? Y el fenómeno que siempre tengo que tratar de mirar cada vez que veo o apoyo el ecógrafo es el deslizamiento, ¿sí?, que es lo que me da la normalidad. Está estandarizado, lo van a escuchar también como sliding. Muy bien, acá tenemos algunas imágenes que vamos a ver en dinámico, a ver. La ecografía pulmonar en el pulmón izquierdo, en la segunda posición. Espero que se escuche. Que es la base del pulmón. Bueno, ahí estamos viendo un deslizamiento, ¿sí? El signo del murciélago. Cómo se ve la costilla y su sombra acústica hacia atrás, y cómo se ve la línea pleural y el que es lo que queremos observar. Es lo normal, lo que veo detrás de la línea pleural hacia atrás no es el pulmón, lo repito, eso es artefacto, ¿bien? Eso no es un pulmón, por eso si hay algo aburrido es ver un pulmón sano, porque no voy a ver absolutamente nada. Recién cuando el pulmón se enferma, empezaré a ver los artefactos que deriven de la enfermedad. Este es otro, estoy con un conductor, parece lineal, estoy en el punto 1 del protocolo y estoy viendo también una costilla, su sombra acústica, un músculo que le decía que muchas veces con el trabajo respiratorio puedo ver cambiante en el grosor, y un deslizamiento que en este caso es fino, porque el ápice del pulmón se desliza más finamente, con el artefacto posterior hacia atrás, que no es otra cosa que
toda esta zona irregular, que a lo sumo podré ver artefactos del tipo líneas A, que son normales siempre y cuando deslice la pleura. Y finalmente, campo superior del pulmón derecho. Otro paciente ventilado, ¿sí? También signo del murciélago. Se ve una costilla de un lado y otra en donde se costilla ve del un otro. deslizamiento En el medio, muy escaso el también. blando, Y que son recuerden que en tejidos los de la subcutánea, ápices, los a músculos, distinción de los y campos medios la y las bases, línea el pleural desplazamiento es mucho menor, que sobre todo desliza a la cuando inspiración. se En este ventilan a los caso, pacientes con la bajo línea no volumen, es tan pero la continua, simple presencia está de una línea B, levemente ¿sí?, fraccionada allí, destierra la pero posibilidad es de una un línea fina. neumotórax. Bien, y eso es El algo que vamos sliding a se ver da, en breve alguna también. línea B se ve, sobre todo del lado de la costilla, de este lado. Bien, perfecto. El resto es normal. Una línea A allí. Muy bien, entonces, lo que les decía hace un rato, muy importante es destacar la línea pleural, que sabemos todos, tiene dos hojas, una parietal que es fija, firme, adherida a la caja torácica interna, y otra que es visceral, que está firme, adherido al parénquima pulmonar, y que entre ambas existe un espacio virtual apenas separado de una fina lámina líquida, que muchas veces es no mensurable, la gran mayoría de las veces en la normalidad, y que entre ambas acontece un deslizamiento que se ve como un fenómeno de movilización o dinamismo de esa línea hiperecogénica. Algunos lo han descrito en el delirio propio de los ecografistas como si fueran hormigas que caminan en fila india, van y retroceden, y muchos otros simplemente lo llaman deslizamiento. Bueno, la caracterización que les decía al respecto, que es importante objetivar siempre ese deslizamiento o brillo corredizo. Muy bien, conclusiones sobre el sliding, y esto es algo re importante. Entonces, lo que tenemos que aprender en principio es, lo que apoyo, lo primero que tengo que ver es el sliding. Si no veo el sliding, puedo sacar alguna conclusión. El deslizamiento es manifestación del movimiento ventilatorio, su ausencia muestra una línea fija, ¿sí? No hay sliding. Entonces, primera conclusión, la ausencia de sliding puede significar apnea, por ejemplo, si yo, como es deslizamiento, si yo tengo un paciente en apnea, ¿qué deslizamiento voy a ver? Ninguno, entonces está en apnea el paciente. Por lo tanto, si estoy algo distraído y mi paciente, mientras le hago la ecografía, me hace una apnea, voy a decir, no se mueve acá, y levantaré la cabeza y veré a mi paciente en apnea, entonces mi paciente se encuentra sin deslizar o sin sliding. Lo mismo veré si yo intubo un bronquiofuente derecho en una intubación y apoyo el izquierdo y veo ausencia de deslizamiento. Antes de pensar en neumotoras, debo pensar en intubación selectiva. ¿Por qué? Porque lo que no ventilo no se mueve, no hay deslizamiento, sobre todo si en la intubación elegí usar un bloqueante neuromuscular y el paciente desde luego no se moverá por lo mismo. Así que antes, si estoy haciendo ecografía en intubación, es útil para distinguir una intubación selectiva también por esta razón. Segundo, la presencia de sliding descarta neumotórax. Eso es lógico. Si tengo un deslizamiento, significa que tengo pleuras unidas entre sí y no hay aire que los separe. Porque si tengo una mínima línea de aire que los separa, así sea esta de 2 milímetros de aire que separa pleura parietal de visceral, entonces la pleura no se movilizará, no habrá sliding y lo que veré será una línea fija sin ningún artefacto atrás, excepto algunas líneas A, que pueden verse en la normalidad. Así que esto es un tema re importante. Cuando veo de sliding, descarto neumotórax. La ausencia de sliding puede significar otras cosas, ¿sí? Puede significar que están separadas las pleuras, que pueden ser por aire en el caso de un neumotórax, o por líquido en el caso de derrame pleural. En el caso de un neumotórax, veré igual a un pulmón normal, pero sin sliding y probablemente con muchas líneas A, que líneas A y pulmón sin sliding es casi el sello de neumotórax. Finalmente, puedo ver una línea fija y puedo ver una
una imagen anecoica, y esa imagen anecoica no es otra cosa que un derrame, y desde luego, si tengo líquido entre pleura y pleura, no habrá deslizamiento. Finalmente, la ausencia del sliding puede significar otras cosas, y esto sí requiere de una interpretación clínica, que si yo tengo cualquier patología que genere inflamación, y que esa inflamación deriva, como cualquier serosa, sabemos todos que son serosas las pleuras tienen como finalidad tratar de fijar la lesión. Por lo tanto, puede haber adherencia entre pleura parietal y pleura visceral transitoria, que genere la ausencia del sliding. Y eso se genera, por ejemplo, en una neumonía lobar que tenga vecindad directa con la pleura. Si tengo una neumonía lobar con total vecindad con la pleura parietal y visceral, la pleura visceral va a tender a adherirse a la pleura parietal transitoriamente. Casi siempre acontece eso con un fenómeno posterior que veré la consolidación, ¿no? La consolidación me dará entonces el signo de que no hay neumotórax allí por no haber deslizamiento, porque estaré viendo una consolidación. Lo mismo será en situaciones de distrés. Si tengo un distrés y tengo un pulmón inflamado, y ese pulmón inflamado tiene un componente periférico, y ese componente periférico genera que serosa y serosa se adhieran transitoriamente, podré ver distrés con pleuras sin sliding, producto de la inflamación secundaria al distrés. Es decir, todo lo que genera inflamación cercano a la visceral puede adherir a la parietal transitoriamente. Lo mismo sucederá en un infarto, lo mismo sucede si tengo colocado un tubo de venamiento, y el tubo de venamiento, su presencia únicamente hace de que las pleuras parietales y viscerales se adhieran transitoriamente. Por eso la semiología de los tubos de venamiento pasa de oscilar y burbujear a no oscilar y no burbujear. ¿Sí? Si no oscila y no burbujea, significa que las pleuras se han adherido, ¿sí? Transitoriamente, han generado ese pequeño espacio fistuloso que ocupa el tubo de avenamiento, y cuando lo saco no se restituye el neumotórax. Por eso no se restituye un neumotórax cuando saco un tubo de avenamiento no funcionante, porque solamente queda esa pequeña fístula que yo ocluyo con una gasa al sacar el tubo. Esa presencia de un tubo de avenamiento que ha madurado al nivel de sellar el tubo hace que no tenga sliding en esa zona. Y finalmente, no tendré sliding en situaciones de inflamación crónica, ¿sí? Como desde luego una pleurodesis. Si yo tengo una pleurodesis, desde luego no tendré unida a la pleura parietal y visceral. Y si tengo una fibrosis con mucha inflamación o actividad, es probable que también tenga ciertas zonas de apego que no deslicen. Bien, en conclusión, sobre la línea pleural, la mayoría de los signos patológicos de la pleura derivan de la pleura visceral. La pleura visceral, si está engrosada, ojo, caracterícela. Si tengo más de 2 milímetros, tengo que ver si está fragmentada, si tengo rugosidad, si tengo ondulación, si tengo deflecado, porque son signos de anormalidad pulmonar. Entonces, no solamente destaquen lo que se ve más allá de la pleura o el sliding, sino de la caracterización de esa pleura. Bien, el modo M contribuye en la valoración de lo que es la aireación debajo de la línea pleural. Si tengo una duda al respecto de la ausencia del deslizamiento porque está con un proceso inflamatorio, por ejemplo, un distrés, podría usar el modo M a fin de revisar si tengo a través del modo M un signo que caracteriza la normalidad, que es el signo de la playa y el mar. Bien. Entonces, si tengo el signo de la playa del mar, tendré pulmón por detrás, así que me despreocupo y seguiré mi exploración. En cambio, si desaparece este signo y aparece uno nuevo que veremos más adelante, será significado de neumotórax, que son los diagnósticos diferenciales cuando no desliza la pleura. Bien. Muy bien. Este de acá es un signo de la playa y el mar. Vamos a ver si es que lo... Vamos a ver. Bien, este es un deslizamiento. Yo creo que los videos tienen audio, por eso no sé. Bueno, si tienen audio, Sí. que me escuchen el audio. Todo el resto.
Muy bien. Bueno, ¿qué artefactos veré por detrás del pulmón? Tenemos los artefactos de reverberación, ¿sí? Son todos artefactos que se producen en el espacio pulmonar. Por ejemplo, en un parénquima normal, una interferencia homogénea consiste en un granulado que se mueve debajo de la pleura por los movimientos respiratorios. Esto es la normalidad de un pulmón. Sobre esa normalidad, los artefactos más frecuentes son dos: las líneas B, que son líneas verticales, y las líneas A, que son horizontales. Bien, en breve veremos un poco de qué se trata cada una de ellas, pero existen otras, como las líneas E, Z y C, que veremos más adelante, destacándolas como diferentes de las dos primeras, que son las más importantes. Las líneas A son artefactos de reverberación horizontal y se producen como una señal ultrasónica que refleja la línea pleural de forma reverberante en la profundidad de la pantalla, ¿sí? El espacio que separa la línea pleural de la línea A es equidistante de la línea A a la siguiente línea A. Bien, entonces este espacio de reverberación de la línea pleural aparece con mucha frecuencia como normalidad siempre y cuando exista deslizamiento. ¿Sí? Entonces, si yo veo deslizamiento, sliding, y si veo líneas A, me quedo tranquilo, es un pulmón normal. Esta línea es hiperecogénica, ¿sí? Y es equidistante, como les dije. Conclusiones sobre la línea A: su presencia con sliding es normal, ¿sí? Excluye la posibilidad de edema cardiogénico, es decir, donde hay líneas A, hay aireación, significa que hay aire allí. Bien, y se puede asociar a un pulmón con presión capilar menos de 18, es una conclusión que sacaron por inferencia de lo primero, ¿sí? Si no tengo líquido intersticial, aparecen las líneas A sin problemas, con frecuencia. Su presencia bien marcada, sin sliding, debe hacer pensar neumotoras. Recuerden que líneas A hay donde hay aire. Entonces, en un neumotoras yo puedo ver muchas líneas A, porque en ese espacio debajo de la pleura parietal habrá aire. Lo que caracteriza lo normal de lo patológico será la ausencia del sliding. Línea C, dice, son líneas horizontales hiperecogénicas, espaciadas en forma irregular y no perfectamente paralelas a la línea pleural. Esta es una línea poco frecuente, pero muy confundidora. Muchas veces esta línea C es la que vemos en signos de congestión pulmonar o signos de consolidación asociados, y no son líneas A, ¿sí? Son totalmente asimétricas, no son simétricas entre sí, no son equidistantes entre sí. Y puede indicar un montón, una variedad de cosas importantes sin ninguna de relevancia. Muy bien, esto es brevemente lo que es una línea A. Primer Pasaremos punto al blue. siguiente. Yo, para algunos que están acostumbrados a hacer eco, tal vez resulte un poco aburrida esta parte, pero ya entraremos a lo más importante, que es lo que me interesa destacar. Signo del murciélago, deslizamiento, ¿Bien? algunas líneas A, Algunas líneas A. bien, algún patrón de esfuerzo ventilatorio. Vamos a lo siguiente. Líneas B. El origen de las líneas B es una reverberación vertical que se produce entonces cuando repetidamente el haz ultrasónico tiene cambios bruscos de interfase aire-líquido, ¿sí? Y este concepto es re importante. Digamos, el ultrasonido no transita por el aire de forma que se devuelve el mismo como un eco, sino que se refracta y se pierde. Pero sucede que cuando existe líquido intersticial, empieza a tener entonces un contacto diferente, empieza a querer rebotar algo, ¿sí? Que es ese líquido intersticial, ya que el eco y el líquido se llevan muy bien. Todo lo que sea líquido se empezará a caracterizar mejor en el pulmón. Entonces, cuando ingresa y se encuentra con zonas líquidas en pequeños espacios o espacios reducidos, el ultrasonido se encontrará confundido y rebotará por momentos y por otros no, ya que el pulmón es dinámico en su valoración. Y esa reverberación continua de idas y vueltas
hacen a la presencia de la línea B, que en breve vamos a avanzar en su descripción. Eso, la línea entonces vertical se extiende desde la pleura visceral, ¿sí? La línea B nace de la pleura visceral, es concepto re importante. Línea B nace de la pleura visceral, no de la parietal, hasta el final de la pantalla. Entonces, cuando quieran caracterizar una línea B, aléjense del transductor, utilicen el botoncito profundidad y aléjense como quien mira un espectador desde muy lejos un cuadro para verlo mejor. Porque la línea B claramente ocupa un espacio que va desde la línea visceral hasta el fondo de la pantalla. Es un artefacto dinámico, nunca es un artefacto fijo, no es que se queda quieto mirando como una sombra acústica de una costilla, sino que cambia, varía y se mueve siempre desde la pleura visceral hasta el fondo de la pantalla. Conclusiones sobre la línea B. La línea B, como un dato importante, asterisco aparte, siempre viaja sobre el pulmón. No hay línea B que viaje sobre un neumotórax, sobre aire, siempre viaja sobre el pulmón. Por convención se admiten, como normal, hasta 3 líneas B en los campos inferiores, que es en la zona 3 de West, que es la zona más perfundida. Eso es lo normal porque gravitacionalmente donde hay más irrigación y esa irrigación puede tener más congestión a la hora del drenaje de la sangre de esa zona. Así que en las zonas basales o de apoyo hasta 3 se conviene como normal. Su aparición significa incremento de líquido o tejido en el espacio intersticial. Cuando hablamos de línea B, hablamos de patología intersticial. Sus variantes crecientes, es decir, las líneas B coalescentes, light beam, pulmón blanco, reflejan el aumento de la relación agua-aire a favor del agua, ¿no? Cada vez que haya más agua, será más florida la expresión de las líneas B, en detrimento de la aireación alveolar. Y la aparición de las líneas B se contrapone con la definición de la aparición de líneas A. Las líneas A es donde hay aire puro. Bien, en cambio la línea B aparece cuando el pulmón se congestiona. Bien, entonces van desapareciendo las líneas A. Y su presencia excluye el neumotórax, por lo que les dije al principio de que la línea B viaja siempre sobre el pulmón. Bien, entonces cuando ustedes tengan dudas de un neumotórax, si ven una línea B, listo, quédense tranquilos porque allí no hay neumotórax, a pesar de no ver el sliding, porque por todas las razones que recién vimos. Bien, también existe otras líneas parecidas a las líneas B. Yo le puse como una regla mnemotécnica otras líneas BES, ¿sí? Que habla acerca de la línea E, que es una línea que se provoca por el enfisema subcutáneo de la piel. Cuando yo tengo enfisema subcutáneo en la piel, ese aire secuestrado en el tejido celular subcutáneo barra piel genera artefactos que nacen desde la piel y que desde la piel viajan hasta el fondo de la pantalla produciendo líneas E. Esas no son B, son E y no nacen de la pleura visceral, nacen desde la piel y no dejan ver nada, ni siquiera las costillas. Bien, las líneas Z, en cambio, son líneas que nacen de la pleura visceral casi siempre, pero nunca alcanzan el final de la pantalla, son muy cortitas, son gruesas, no borran las líneas A, ¿sí? Y pueden aparecer en muchos pulmones normales y en otras patologías varias, pero hay que saberlas distinguir, por eso cuando vean líneas B, aléjense y mírenla como si fuera un cuadro de lejos. Bien, ejemplo de líneas B. Muy bien. Abundante cantidad de líneas B. Sí. Focalizadas. Bien. Separadas. Estaría hablando por yo detrás muy de poco eso. espacio. Sí. Bueno, Sí, muy son floridas tres, líneas B, la línea pleural que patológica, ¿no? No es una línea pleural fina. Cuando aparecen líneas B, inmediatamente tengo que ir a ver la línea pleural. ¿Por qué? Porque la línea B, más el análisis de la línea pleural, me habla de un montón de cosas. Las líneas B siempre hablan de patología intersticial, ¿no? Pero si yo tengo unas líneas B que parten de una pleura lisita, continua, fina, y es más propenso a que sea un edema de pulmón. En cambio, si nace de una pleura gruesa, si nacen de una pleura fragmentada, entonces tendré una patología pulmonar que está dañando la pleura y por esa inflamación intersticial, que puede ser líquido inflamatorio, me generan esas líneas B.
El signo de la cortina es un signo que se ve en los puntos PLAPS y es cuando el pulmón viaja en el seno costofrénico y me cubre o digamos, me tapa el órgano sólido del lugar que corresponde. Del lado derecho el hígado, del lado izquierdo el vaso. ¿Bien? Esto es nada más para que se atienda qué significa. ¿Bien? Lo va tapando, puedo ver en condición fisiológica el diafragma también, en esas zonas. Bien, acá hay un videito rápido, vamos a pasarlo. Punto PLAPS contralateral. Bien, estoy ahí del lado izquierdo, por lo tanto el órgano sólido es el vaso. El vaso es la estructura que se ve acá, como una imagen. Siempre todo órgano sólido se ve así. Signo de la cortina. Y cuando aparece el pulmón, aparece el artefacto, Vaso. ¿sí? Que desliza el vaso hacia abajo cuando el diafragma desliza. Y empiezo a ver lo que se veía más Signo de la arriba. Ahí cortina. está. Bien. Inspiración Y profunda. luego me deja ver otra vez el vaso. Bien. Hacia arriba. Ese signo se llama la cortina y me habla de un buen trabajo diafragmático en deslizar hacia abajo el órgano sólido y ocupar transitoriamente ese espacio. ¿Sí? Recuerden que los órganos sólidos tienen un desplazamiento respiratorio. Muy bien. El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Y ahora trataremos de ver lo que me interesaba mucho que ustedes vean, que se trata de esta otra presentación, porque creo que es la más enriquecedora a partir de la descripción de los síndromes intersticiales, porque la mayoría de los que hacen mucha ecografía pulmonar en esto le chingan, ¿sí? ¿Y por qué? Porque por ahí se subestima la ecografía pulmonar al respecto de, bueno, tiene líneas B, es un edema de pulmón, está sobrecargado. No siempre pasa eso. ¿Se puede ver bien? Vamos a presentar toda la pantalla. Bueno, esperemos que se vea correctamente los videos de esta presentación. Si me ayuda la tecnología. Mm, ahí estamos intentando. Creo que se quedó tildado. Sí, se queda tilde. Ahí está. Ahí. Ahí, nada. Vamos para atrás. Sí, se quedó tildado. Ahí está. No. Tampoco. Vamos de nuevo. Ahí está compartiendo pantalla. Vamos a ver.
Sí. Ahí está. No, se puede desde la web. Bien. Entonces se corta la presentación. Sin asunto, página principal, ventana, pestaña. De acá la tengo que abrir. Charan, chachan, charan, chachan. Bueno, parece que es la máquina que anda medio torpe y lenta. La cosa no presentar. Ah, se ve solamente si. Sí. Si no la presenta, se ve bien. A ver. Ya, muy bien. Ahora sí, durante. ¿Se ve a pleno? Sí. No, se ve como en modo edición. Ahora sí. Sí. Pero ya. Tendría que verse en pantalla completa. Sí. Ya apretó el cuadradito, ¿verdad? Para la presentación. Creo que sí, pero está tardando en presentar. Vamos a tratar de presentarlo acá. Oficial, pero no procede con la presentación, así que iremos directamente a protocolo Blue. ¿Pudí? ¿Sí? El protocolo Blue, ¿Hola? ¿sí? Es algo creado Sí. para una determinada instancia o Sí. situación. ¿Sí? No está hecho Sí. o diseñado para describir absolutamente todas las patologías pulmonares. De hecho, tiene algunos déficits en una valoración más global o universal de la patología pulmonar. Pero en la urgencia es muy útil como es de útil un protocolo FAST. ¿Sí? Entonces, te cuento un poco cómo es. En el año 2008, un médico llamado Lichtenstein publicó este artículo en el CHES que se llamó Protocolo Blue. ¿Sí? Antes, el ecógrafo no estaba ofrecido para destacar las patologías pulmonares, y gracias a la observación de este doctor digamos, se empeñó en comparar la patología tomográfica con con la patología ecográfica, logró destacar varios signos que hicieron a la caracterización de la patología pulmonar por ecografía. Entonces, este protocolo Blue, que es un libro bastante largo y amplio, se resume en estas diapositivas. Fue un estudio observacional que duró 7 años. La atención del protocolo fue dirigido hacia los pacientes que entraban con disnea de guardia, con un diagnóstico de insuficiencia respiratoria. ¿Sí? También fue diseñado para pacientes que estaban en respiración espontánea, no para los que estaban ventilados.
y posteriormente se traslada, desde luego, todo esto a los pacientes ventilados, pero en principio nació así, y fue hecho sobre un total de 260 pacientes adultos. Bien, ¿cuáles son las ventajas de este protocolo? Primero que es un abordaje point of care. Un abordaje point of care, no sé si todos saben qué significa, pero el POCUS viene de Point of Care Ultrasound, que habla acerca de la valoración point of care, que no es exclusiva de la ecografía, sino que la usamos, el primer point of care fue utilizado como las tiras, por ejemplo, del hemoglucotés. El hemoglucotés es una valoración point of care, que significa una valoración rápida, ágil, de un determinante que me obliga, gracias al resultado de ese determinante, a tomar una conducta. Y casi siempre el determinante de la conducta es el mismo quien practica el point of care. En este caso, la enfermera o el médico que tiene que hacer un goteo de insulina valora el hemoglucotés y define a qué goteo tiene que seguir recibiendo el paciente la insulina. Bien, eso es un point of care. Hay muchos point of care en la medicina, ¿sí? Y el point of care ultrasound es el point of care del ultrasonido y que está en manos del médico que lo practica, ¿sí? Por eso no pretende esto hacerse traslativo hacia el médico en diagnóstico por imágenes, porque el médico por imágenes tiene otras finalidades de ampliar una información distinta, abarcativa, tal vez concluyente, pero de forma asincrónica, no en el momento oportuno, y tampoco capaz de decidir qué hacer con ese paciente, porque finalmente tiene que trasladar la información al especialista. Por tanto, el Point of Care Ultrasound está hecho para el emergentólogo, el intensivista, el clínico, el neumonólogo, el reumatólogo, la persona que está frente al paciente y que tiene que decidir sobre él. ¿Sí? Está hecho para completarse el protocolo entre 5 segundos y 5 minutos. Rápido. No puede tardar más que eso. ¿Sí? Sin cambios del traductor. Lo ideal es hacerlo siempre con un solo traductor. Apoyo el traductor, el que tenga en la mano, microconvex, convex, lineal, y concluirlo con eso. Y explica el 90% de las causas de disnea. Porque hay áreas del pulmón que pueden ser mediastinales, paracardíacas, y sobre todo en las regiones posteriores que pueden no tener una visual en el point of care del protocolo Blue. ¿Sí? Sin embargo, está destacado que el 90% de las patologías pueden o asientan en los sitios de exploración. ¿Sí? Por eso no es infalible y por eso tiene sus observaciones, por ejemplo, en que no valora el diafragma, ¿bien? No valora el corazón. Y esto lo hace entonces que tenga algunos defectos, pero desde luego se complementan con una valoración posterior en otras regiones, haciendo focus en otras regiones. ¿Bien? ¿Qué se valora en el protocolo Blue? Se valora el deslizamiento, se valora las líneas A, las líneas B, la consolidación y el derrame. Nada más. ¿Sí? Entonces, con el conocimiento de qué significa un deslizamiento, una línea A, una línea B, cómo se ve una consolidación, que se ve como si fuese un órgano, ¿bien? Como si fuese un hígado, un vaso, y cómo se ve el derrame, que se ve claramente anecoico, como quien ve una vejiga, con el líquido característico en ese espacio, me alcanza para poder complementar el estudio. También valora algunas venas, y lo vamos a ver más adelante. Comparativamente se hace, o sea, ¿dónde los valora? Los valora en los 3 puntos que dijimos de cada hemitórax y comparativamente. ¿Sí? Entonces, derecho, izquierdo y también en las venas de miembros inferiores, por eso hay una pequeña curva de aprendizaje que ustedes, muchos ya deben haberla aprendido, que es ver cómo se ve una vena normal y cómo se ve una vena trombosada. Bien, ¿qué es lo que intenta destacar entonces el protocolo Blue? Lo recientemente descrito. 1, el neumotórax, que el eco hará refracción en la línea pleural parietal y refractará, no habrá una visual, sino algo que aparenta un pulmón normal, pero se destacará que el paciente no tiene deslizamiento.
¿Sí? ¿Se entiende eso? No tiene deslizamiento. Sin embargo, la visual estática es igual que un pulmón normal. ¿Bien? Entonces, la ausencia de deslizamiento me tiene que llamar hacia eso. Siempre estamos enmarcándole un cuadro clínico de un paciente que viene en insuficiencia respiratoria. ¿Bien? Por eso, no es que lo hago a modo exploratorio o haciendo un screening en un paciente consultorio. Si viene un paciente con disnea y de un pulmón tiene deslizamiento y el otro no tiene deslizamiento, es probable que tenga un neumotórax. Piénsenlo así de rápido. El siguiente es un pulmón que es normal, que desliza y que tengo por detrás lo mismo que veo en el primer caso, solo que con deslizamiento. Bien, esto, si veo alguna línea B, con más razón, más seguro. El tercero es el síndrome intersticial, que es la patología del intersticio, que es lo que quería mostrarle antes y destacarlo, pero bueno, por una cuestión técnica no he podido mostrárselo. El infiltrado del intersticio es producto de la congestión o inflamación del espacio intersticial que sucede casi siempre de forma anterior a la inflamación y producción de pus, sangre o moco dentro del alveolo. Entonces, esta situación de inflamación intersticial se ve reflejada ecográficamente como el artefacto línea B. Bien, finalmente, cuando del intersticio pasa al alveolo, el alveolo ocupado se convierte en una relación líquido-aire a favor del líquido. Este líquido puede ser moco, pus o sangre otra vez, pero al ocupar el alveolo y eliminar el aire, me facilita la transmisión del eco y me permite objetivar al órgano pulmón que era invisible a un órgano visible, que es como si fuese un pulmón hepatizado o lo que veíamos en anatomía patológica, ¿no? Similar a lo que es un hígado o un vaso en consistencia. Y finalmente, el derrame pleural, que no es otra cosa que el líquido anecoico que se ve detrás de una línea pleural fija, pero claramente definido como anecoico y separando ambas pleuras. Bien, bueno, ¿cómo caracterizo entre un neumotórax y un pulmón normal? Puedo utilizar el modo M para ver el signo de la playa y el mar como normal y el signo del código de barras como la patología característica del neumotórax. Bien, ¿qué traductor uso? Cualquiera, ¿sí? Cualquiera mientras sepa las ventajas y desventajas de cada traductor, ¿sí? Cada traductor tiene una ventaja y una desventaja en la profundidad, en el espacio que ocupa, en el foco en el que encuentro la patología. Bien, los puntos de exploración, lo que hablamos al principio, el punto 1, el punto 2 y el punto PLAPS, son los tres en el tórax. Y finalmente hay un punto que es los puntos de los miembros inferiores, porque los miembros inferiores se exploran en el protocolo Blue para diferenciar, caracterizar la disnea. Y ahí vamos a los muslos. Bien, entonces, protocolo Blue o punto Blue número 1, caja anterior del tórax, ¿sí? Línea media clavicular. El 2, un poquito más abajo a la derecha, pero este es el PLAPS, el que muestro en el dibujo inferior. Y luego me voy a los muslos, ¿bien? Porque los muslos también forman parte de la exploración al protocolo Blue. Entonces, paso a paso. Primero, me apoyo en el punto número 1, busco el sliding, ¿sí? Y comparo. Bien, ¿sliding presente? Sí, perfecto. Paso al otro lado, contralateral. ¿Sliding presente? Sí, perfecto. Concluye la primera parte, que es el paso número 1. Paso número 2, exploro el punto Blue número 2 y comparo. ¿Deslizamiento? Sí, perfecto. ¿Algún artefacto? Sí, no, me lo grabo. Paso comparativamente al punto 2 y comparo. 3. Fíjense que del punto 1 al punto, del punto Blue 1 al punto Blue 2 se pasan a los muslos, no se pasa al PLAPS. Bien, entonces, si hasta allí vi todo normal, en el punto Blue 1, el punto Blue 2, y me voy a los muslos, en el muslo tengo que ver la compresión de las venas femorales y su compresión correcta en lo que va del tránsito hacia la rodilla. Bien, rápidamente. Observo las venas, comprimo. Observo las venas, comprimo. Observo las venas, comprimo. Y si son compresibles,
descarto la presencia de un trombo de un lado y del otro comparativamente. ¿Bien? Si hasta allí no veo nada, recién me voy al punto PLAPS. ¿Bien? El punto PLAPS ya sabemos que es la línea que une el punto número 2 con la línea axilar posterior, y observo el deslizamiento y las consolidaciones, que es donde más frecuentemente asientan los derrames pleurales, y comparo de un lado y del otro. Haciendo esta observación, y acá concluye, es que hago el análisis de lo descrito hasta ahora. Bien. Del total de 260 pacientes valorados en el protocolo, 32% fueron neumonías, 31% fueron EPOC o crisis asmáticas, el 24% edemas agudos de pulmón, el 8% tromboembolismo pulmonar y el 4% neumotórax. Bien. ¿Qué es lo que pretendo ver en el punto número 1? El deslizamiento, lo que ustedes ven acá, las líneas A con deslizamiento. ¿Qué es lo que, a ver si tengo video? No, no tengo video. Esta cosa no me está descargando el video. Bueno, ¿qué es lo que quiero ver en el punto 1, como está mostrado acá? Es la presencia de neumotórax. Si tengo un paciente con disnea y no tiene deslizamiento y tiene líneas A, debo pensar en neumotórax. En cambio, si no tiene deslizamiento, pero me aparece una línea B, descarto el neumotórax rápidamente, ¿sí? Puede tener una patología que haya unido a la pleura parietal con visceral transitoriamente, como puede ser un tromboembolismo de pulmonar severo, tipo infarto pulmonar. Puede tener un cuadro neumónico localizado en el ápice del pulmón. Puede tener patologías inflamatorias locales que generen ausencia de deslizamiento por unión transitoria, y eso hacer confundir. Pero si aparece una línea B por debajo, o tengo una línea rugosa, y voy explorando y aparecen otras zonas patológicas como fragmentación de la pleura y alguna línea B, listo, descartado el neumotórax. Líneas B. Las líneas B, su presencia, me descartan el neumotórax porque pasan a nivel del pulmón, no viajan a nivel del neumotórax. Bien, entonces, si veo línea B en cualquier lugar, me ayuda porque me descarta el neumotórax. Estas pueden ser locales o difusas. Cuando son locales me hablan de inflamación del espacio intersticial, que no siempre es edema agudo de pulmón, no siempre es sobrecarga. Me habla de líquido intersticial, que puede ser inflamatorio o no. Y las venas son de exploración por compresión y trato de objetivar la ausencia de un trombo en su interior, desplazándolos hasta la región de la zona poplitea. Cuando veo que está todo normal acá, me tranquilizo, paso arriba a explorar patología puramente pulmonar. Pero si veo un trombo en una vena femoral y el paciente viene con disnea y no tengo ningún signo asociado en el pulmón, debo pensar inmediatamente en neumotórax, ¿sí? Y actuar como si fuese un neumotórax. Perdón, de tromboembolismo pulmonar, quise decir, perdón. Debo pensar en un tromboembolismo pulmonar y actuar como tal. Bien. Bueno, acá tampoco me está ayudando el video. Y acá tengo que ver entonces las zonas de consolidación, que asentarán más en las zonas de los puntos PLAPS. Bien, los derrames pleurales, que también asentarán predominante en los puntos PLAPS, cuando no es así y son muy severos. En la cara anterior del pulmón se ven como este signo que ven en la figura derecha, que es el signo del cuadrilátero, que es un pequeño espacio de derrame pleural encerrado entre las dos costillas y por debajo del pulmón. Y acá, los puntos PLAP también, los derrames pleurales asociados a síndromes de consolidación. Entonces, ¿cuál es el análisis? Lo primero que tengo que hacer es, punto número 1, ver deslizamiento, comparación, deslizamiento, todo ok. Punto número 2, deslizamiento, todo ok, o empiezo a ver línea B, anoto, líneas B bilaterales o líneas B de un lado. Entonces, de acá distingo, con deslizamiento, busco líneas B. Si las líneas B en el punto 1 y punto 2 son similares, profusas y con deslizamiento,
estoy pensando en un proceso inflamatorio intersticial o estoy pensando en un proceso que involucra el intersticio, que puede ser inflamatorio o no, pero es bilateral. Bien, si es que desliza, ¿sí? Recuerden que si es inflamatorio tiende a no deslizar. ¿Sí? Si desliza, casi siempre se trata de un problema del pulmón, del corazón, ¿sí? Como la insuficiencia cardíaca. Porque la insuficiencia cardíaca es un trasudado. Cuando hay trasudado no hay proteínas, no hay fijación entre pleura parietal y visceral, hay deslizamiento, y la pleura es fina, continua, no fragmentada, y es similar de un lado y del otro, y comparativamente. Entonces, cuando desliza y veo perfil B, punto 1 y número 2, pienso en edema agudo de pulmón. En cambio, si veo un perfil A, que son las líneas A con deslizamiento bilateral, me habla de normal, entre comillas. Entonces me voy a las venas, porque dijimos que después de explorar el punto 1 y número 2, me voy a las venas. En las venas observo, si tengo positividad de trombo, entonces la causa de la disnea es un TEP, porque el TEP me da el pulmón normal. ¿Bien? Si tengo un TEP, no tengo una patología pulmonar ecográfica, a menos que sea un infarto por un TEP que tiene un tiempo de evolución y no tengo buena circulación. Y en cambio, si veo normalidad en las venas, en miembros inferiores, me voy recién a los puntos PLAPS. Y en los puntos PLAPS dirimo si tengo allí una neumonía o un derrame, y si no, tengo un EPOC y un asma. Y vean cómo llego a la conclusión de asma y EPOC por la exclusión de patología. O sea, para aquellos quienes hemos hecho guardia muchos años, cuando uno ingresa a la guardia y ve a un paciente con disnea y tiene que llamar al cardiólogo o tiene que hacerse cargo por ser el emergentólogo al respecto de un paciente al cual se sospeche edema agudo de pulmón, fíjense qué fácil es distinguir un EPOC reagudizado de un edema agudo de pulmón. Porque un edema agudo de pulmón no tendré las líneas B bilaterales en ambos campos pulmonares de ápice a vértice. En el EPOC veré un pulmón normal, con líneas A bilaterales, ¿sí? En cambio, en un paciente con edema agudo de pulmón, veré líneas B desde arriba hacia abajo. Y el cardiólogo no podrá discutirme, no, eso es un EPOC reagudizado. Pero mirá lo que estamos viendo acá. Es imposible disimular lo obvio. Bien, un asma puro o un EPOC puro no tiene las líneas B, a menos que sea una neumonía o una bronconeumonía que desata una exacerbación de EPOC o un paciente asmático que contrae una neumonía. En ese caso la neumonía, al ser un proceso inflamatorio que inicia en el alveolo / intersticio, podré tener líneas B, pero estas casi siempre están focalizadas, no están diseminadas en todo el pulmón, como pasa en una insuficiencia cardíaca. Por tanto, las líneas B no serán característicamente bilaterales. En un caso en donde tengo en el punto 1 y en el punto 2, en algunas zonas del punto 1 y 2, deslizamiento, y en otras zonas del punto 1 y 2, no deslizamiento, entonces se le dice perfil AB, ¿sí? En uno sí y en otro no. También se suma el perfil C, que es el perfil de consolidación, donde podré ver una consolidación de un lado y una no consolidación del otro, normalidad. O podré ver líneas B de un lado y líneas normales del otro, líneas A del otro. Cualquiera de estos casos, el diagnóstico es neumonía. Cuando hay asimetría, hay neumonía. ¿Sí? La neumonía sienta de un lado. También puede ser problemas agudos, pero son más difíciles, como puede ser una telectasia, ¿no? Pongámosle un anciano que se tragó una muela y se atelectasió y tiene una neumonía posatelectásica, bla, bla. En cambio, si busco deslizamiento, punto 1 y número 2, y no tengo deslizamiento, bien, allí tengo que ver
Se le llama a esto perfil B' cuando aparecen líneas B sin deslizamiento. ¿Sí? Donde sé que no hay neumotórax, pero sé que hay una enfermedad. ¿Y cuál es esa enfermedad? Casi siempre una neumonía, como les decía. Neumonía provoca inflamación y si es bilateral puede ser una bronconeumonía bilateral. ¿Bien? En ese caso habrá pegote transitorio entre pleura y pleura, puede no haber deslizamiento, pero sí líneas B. ¿Bien? Y acá, ¿cuál es lo que me diferencia esto del cardiogénico? En que tengo una pleura rugosa, fragmentada, las líneas B no son las mismas de un lado que el otro en cuanto al número, a la proporción, en algunas aparecerán parches de normalidad. ¿Bien? El cardiogénico no te deja normalidad en ningún lado, el cardiogénico es igual, en todos lados están las mismas líneas B. En cambio, si yo tengo un perfil A', que significa que no tengo deslizamiento y es unilateral o bilateral, tengo que pensar en el punto pulmonar buscando neumotórax. El punto pulmonar es el punto que separa la pleura visceral de la parietal en un neumotórax. Si tengo un punto pulmonar, será neumotórax, y si no, hay que buscar otra causa. ¿Bien? Pero bueno, hallar el punto pulmonar requiere una expertise que la van a conseguir si hacen varias ecografías pulmonares. Tengo algunos videitos que lamentablemente no puedo mostrarles acá, y que es interesante encontrar ese punto de despegue del contacto pleura con pleura a la aparición de un neumotórax en un pulmón. ¿Bien? Entonces, el protocolo Blue distingue 8 perfiles. Al inicio del protocolo, el punto 1 y número 6 define 6 perfiles, o sea, 5 causas. El perfil B, bilateral, edema agudo de pulmón. Perfil AB, neumonía. Perfil C, neumonía. Perfil B', distrés / neumonía. Perfil A', es decir, uno sí, uno no, sin deslizamiento, neumotórax. El perfil A, cuando es normal, el punto 1 y número 2, me voy a las venas. En las venas tengo que distinguir si hay TBP, perfecto, es un TEP. En cambio, si tengo un perfil A, pero no tengo TBP, me voy a los PLAPS. En los PLAPS, ¿qué distingo? Ah, tengo neumonía o tengo derrame. Y cuando no veo nada en el PLAPS, no vi nada en las venas, entonces se le llama perfil desnudo, que es el EPOC, que es un pulmón limpio. El EPOC o asma puro, el EPOC puro y el asma puro es un pulmón limpio, es un pulmón que no se distingue de la normalidad. A lo sumo, podré ver alguna pleura un poco más gruesa, por si es un EPOC muy crónico, o podré ver una patología intersticial que tendrá también su caracterización y, digamos, requiere una clase aparte. Pero es más raro encontrarse con una patología intersticial, y habrá que consultarlo con una tomografía para desempatar. Bien. Muy bien, estas son las formas de los protocolos hechos en gráficos, simplificados para poder memorizar. Cuando tengo dudas al respecto de una presencia de neumotórax, puedo utilizar el modo M, que me destacará el punto pulmonar. El punto pulmonar se hace buscando desde adentro hacia afuera para saber en qué momento pasa de tener un pulmón en contacto con la pleura a un pulmón en contacto con el aire del neumotórax. Ese cambio de fase se halla explorando de esta forma. Y ese es el punto pulmonar, el punto en donde se separan las hojas pleurales. Bien, entonces, el protocolo Blue, este árbol de decisión no está diseñado para proporcionar el 100% del diagnóstico de disnea, se ha simplificado con el objetivo de precisión de un 90.5%. ¿Bien? Y ahí termina el protocolo Blue. Espero que haya sido productivo, nos hemos pasado un poquito de tiempo. La idea era mostrarle un poco de intersticio, porque el intersticio siempre es un tema de discusión. Tal vez lo veamos más adelante en una siguiente charla. De esta patología, como dijimos en la primera presentación, es casi todo práctica. ¿Bien? Hay que salir del espacio de confort, de ver al ecógrafo en un rincón tomando energía y sin usar, para tomarlo y cargarse de valor para explorarlo como si fuera un estetoscopio. ¿Alguna pregunta que quieran hacer por ahí?
¿Bien? ¿No? Bueno, las preguntas están como siempre a disposición para ser respondidas, si no, en todo caso pueden comunicarse conmigo en el mail. Les mandaré las clases grabadas, espero que lo puedan repasar, tal vez un poquito rápido para la situación. Y bueno, los espero el viernes que viene. Bien, bueno, nos vemos. Chao, gracias.